duodeno también revisamos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar con, ¿no es cierto? Estamos... Entonces vamos a tener esta siguiente estructura, ¿no es cierto? Que vemos que está formando como un colon, ¿no es cierto? Como un colon aquí, como un marco, ¿no es cierto? A nivel de la cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces prácticamente todo esto que está rodeando a esta cavidad abdominal, nosotros sabemos que se trata del intestino grueso, ¿verdad? Entonces obviamente para nosotros estudiar o ver el intestino grueso, nosotros también le dividimos en porciones, ¿verdad? O le dividimos en partes para nosotros ir estudiando cada una de esas partes. Entonces, Doris, ¿cuáles son estas partes del intestino grueso? Las cámaras, chicos, por favor. Las partes del intestino grueso. Bien, ¿qué le dividimos para el estudio al intestino grueso? En el colon ascendente, colon transverso. Antes del el colon descendente, ascendente y el sigmoideo. Antes de esa parte, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las partes iniciales? Estamos viendo todo el intestino, ¿no es cierto? Entonces, la parte inicial. El hilio. El ciego, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos esta parte inicial, ¿no es cierto? Que va a medir más o menos 6 centímetros, ¿verdad? Este va a ser el ciego. Después del ciego, sí, empezamos con el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el sigmoide. Ahora, esta prolongación, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos en la parte media del ciego, ¿cómo se llama, Steven? ¿El recto? No, aquí en el ciego, ¿no es cierto? Vemos que el ciego es la parte inicial, ¿no es cierto?, del intestino grueso y presenta un saliente, ¿no es cierto?, un saliente delgado desde su parte media, este saliente que vemos aquí en imagen. Apéndice secal. El apéndice, ¿no es cierto? El apéndice vermiforme. Entonces, esta está constituyendo las primeras partes, ¿no es cierto?, del intestino grueso. El apéndice, el ciego, y obviamente vamos ya con las siguientes porciones, ¿no es cierto? Entonces, les voy a ir preguntando para que identifiquen, porque ya en varios cursos he preguntado qué porción del colon es y no saben, sí, se confunde. Entonces, tenemos esta primera parte, ¿no es cierto?, esta primera porción, ¿cómo se denomina, Micaela? El colon ascendente. El colon ascendente, ¿cierto? Después del colon ascendente, Cristian, ¿qué porción tenemos? El colon transverso. Colon transverso, ¿verdad? Después del colon transverso vamos a tener la siguiente porción, Laura, ¿cómo se llama? Esta de aquí. El colon descendente. ¿Cierto? Y después del descendente, Flor María, ¿cuál tenemos? Al colon sigmoideo. Al colon sigmoideo, ¿cierto? Entonces, así recordemos, ¿no es cierto? Ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, y seguimos con el recto y el conducto anal. Ahora, yo les decía, ¿no es cierto?, cuando estudiábamos, incluso ustedes tienen ahí en la teoría, ¿verdad? Entonces nosotros, obviamente del colon ascendente se va a encontrar entre el ciego y nos iba a decir que se iba a encontrar entre una estructura, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos cuando se está uniendo el ascendente con el transverso o cuando se está uniendo el descendente con el transverso, se están formando estos ángulos, ¿no es cierto? O a manera de ángulos que obviamente no reciben ese nombre, pero sí tienen un nombre específico, ¿no es cierto? Estos ángulos que se están formando tanto al lado derecho como al lado izquierdo. ¿Cómo se iban a llamar, Mateo? Este de aquí y este de acá. La flexura cólica derecha. La flexura, no es cierto, vamos a tener a la flexura cólica derecha y a la flexura cólica izquierda. Por eso nos dice que el colon ascendente va a encontrarse entre
el ciego y la flexura cólica derecha, ¿no es cierto? Y el colon descendente va a ser la continuación o va a continuarse de esta flexura cólica izquierda. Entonces vimos, ¿no es cierto? Obviamente en el colon transverso vamos a ver que tiene dos porciones, ¿no es cierto? Una izquierda móvil, una derecha fija. Ahora si nos vamos a esta porción final, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, ¿cómo se iba a llamar? Juan, esta parte de aquí. Ese no es el colon sigmoideo. El colon sigmoideo, ¿no es cierto? Entonces este colon sigmoideo también se iba a dividir en dos porciones, en dos partes, ¿no es cierto, Stephanie? ¿Se acuerda cuáles son estas porciones o estas partes del colon sigmoideo? La fija y la móvil. La fija y la móvil, ¿no es cierto? ¿Y cómo más se les conocía? ¿O dónde o qué nombres iban a tener esta fija y esta móvil? La una iba a ser la porción ilíaca. No es cierto. La porción ilíaca y la otra se llama porción Pélvica. pélvica, ¿no es cierto? Básicamente, ¿por qué? Porque como vemos, ¿no es cierto? El trayecto, la dirección que está siguiendo el colon sigmoideo, ¿no es cierto? Vemos que una parte, una porción está a nivel ilíaco, ¿no es cierto? Y se dirige como diagonal, ¿no es cierto? Y la siguiente porción o la siguiente parte de este colon sigmoideo está a nivel pélvico, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón, se le divide de esta manera a cada una de las porciones del colon sigmoideo. Y vamos a ver, ¿no es cierto? Obviamente, el recto y el conducto anal. Entonces, ¿qué vamos a identificar en el recto y conducto anal? Lo que es lo más importante que ustedes deben saber en esta estructura, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, este sería, ¿no es cierto? El recto y el conducto anal. Entonces, obviamente ya vimos, ¿no es cierto?, que prácticamente la mayor parte va a estar constituida por el recto, mientras que está la de menor longitud, ¿no es cierto?, y va a ser el conducto anal. Ahora, nosotros tenemos al recto. El recto en su parte terminal, ¿no es cierto?, iba a presentar una dilatación. Esta dilatación, ¿cómo se llama, Andy? La dilatación se llama ampolla rectal. La ampolla rectal, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos la imagen, ¿no es cierto? Este sería el recto, vemos que casi en la parte final, ¿no es cierto?, de todo este trayecto del recto se dilata, ¿no es cierto?, se ve más amplio. Entonces esta dilatación se llama ampolla rectal. Esto de aquí sería la ampolla rectal. Ahora, cuando nosotros veíamos la constitución interna, íbamos a tener unos pliegues longitudinales que iban a ser temporales, ¿no es cierto?, que desaparecían cuando esta zona se distendía. Pero vamos a tener también unos pliegues que son permanentes, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estos pliegues, Yandri? Se llaman pliegues transversos del recto. Pliegues transversos del recto. Entonces, obviamente nosotros debemos localizarles e identificarles, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, al recto, vemos estas salientes, ¿no es cierto?, que están en la parte lateral. Estos salientes que nosotros vemos aquí, estos van a ser los pliegues transversos del recto. Entonces, en estas estructuras hemos identificado a la ampolla rectal, a los pliegues transversos del recto, y también debemos identificar una saliente, estas salientes, ¿no es cierto? Esto que vemos de rosadito en la parte inferior, estas salientes que se disponen de manera vertical, ¿cómo se van a denominar? Carolina, estas de aquí, las que están ya prácticamente a nivel del conducto. No me acuerdo, profe. No se acuerda. Alex, ¿cómo se iban a llamar estos salientes que decía que iban Las columnas anales. Las columnas anales, ¿no es cierto? Entonces esas son las estructuras, ¿no es cierto?, que vemos aquí a nivel del recto y el conducto anal, ¿verdad? Entonces ya sabemos, ¿no es cierto? Todo esto sería el recto, la parte de la dilatación, la ampolla rectal, los salientes laterales, los pliegues transversos del recto y las columnas anales, ¿no es cierto? Estas salientes de 1 centímetro que están en la parte inferior, ¿no es cierto? Y se disponen tal cual unas columnas, ¿no es cierto? Son unas estructuras verticales que nosotros podemos ver aquí en la imagen. Ahora, Joana, ¿qué estamos viendo aquí? Las salivales.
¿Qué parte de las glándulas? Las glándulas salivales, profe. A las glándulas salivales. ¿Cuántos tipos de glándulas salivales vamos a tener? 3, dice. Dos, Dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Glándulas salivales mayores. las glándulas salivales mayores y menores. Las glándulas salivales mayores y las menores, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos nosotros a las mayores. Obviamente lo primero que vamos a ver es dónde están localizadas, ¿no es cierto? Para nosotros poder saber cuál es la glándula y cuál es el conducto por el que está provista esta glándula, ¿no es cierto? Porque como habíamos visto, las glándulas mayores, cada una tiene un conducto. ¿Qué iba a servir para qué o qué iba a hacer? Que iba a llevar la saliva, ¿no es cierto? Entonces esto es muy importante también que identifiquemos y sepamos, ¿no es cierto? Y reconozcamos principalmente cuál es cada una de las glándulas. Entonces Kelly, esta que yo le estoy señalando, que está prácticamente en la parte media, ¿cómo se llama esta glándula salival? La glándula parótida. No, ¿cómo se llama? Veamos la localización, ¿verdad? Acordémonos primero dónde se iba a localizar cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, esa que está en la parte media, ¿no es cierto? La que tiene incluso un tamaño intermedio. ¿Dónde está ubicada, entonces? Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar? Doménica, ¿sabe cómo se llama esta de la parte media? La glándula submaxilar. La glándula submaxilar, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama, Doménica, el conducto que va a presentar la glándula submaxilar? El conducto de Wharton. El conducto de Wharton, ¿no es cierto? Entonces esta glándula, ¿no es cierto? Que obviamente le vemos aquí a nivel de la mandíbula, ¿no es cierto? Va a ser esta glándula submandibular o submaxilar provista de un conducto que se llama conducto de Wharton. Ahora, Nayeli, esta glándula que está hacia la parte posterior, que es la más grande, la más amplia, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a llamar esta glándula? ¿Cómo se llama esta glándula? Se llama glándula parótida. Glándula parótida, ¿no es cierto? Entonces igual nos orientamos, que nos decía que la glándula parótida va a estar ubicada, ¿no es cierto?, en la rama de la mandíbula. Entonces esta de mayor tamaño ha sido la glándula parótida. ¿Y cómo se llama el conducto que presenta la glándula parótida? El conducto de estenón. El conducto de estenón, ¿no es cierto? Entonces prácticamente son dos de estas glándulas salivales mayores, ¿verdad? Y entonces estiven esta glándula que está ya orientada hacia la parte anterior, la más pequeña, ¿cómo se va a llamar? La sublingual. La glándula sublingual. ¿Y el conducto que presenta la glándula sublingual? El conducto de Bartolini. El conducto de Bartolini, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos identificado las tres glándulas mayores, ¿no es cierto? Y debemos reconocer cada uno de los conductos que van a presentar estas glándulas salivales mayores. Entonces, si nos vamos desde la parte posterior, ¿no es cierto?, esta glándula de mayor tamaño, esta glándula amplia va a ser la parótida y su conducto va a ser el conducto de esteno, ¿no es cierto? En la parte media, ¿no es cierto?, vamos a tener a la segunda glándula que se llama glándula submaxilar, que presenta el conducto de Wharton. Y finalmente, ¿no es cierto?, hacia la parte anterior, la más pequeña es la glándula sublingual, que va a presentar al conducto de Bartolini. Entonces, identifiquemos, ¿no es cierto? Primero orientémonos, veamos cuál es la ubicación, ¿no es cierto? Muchas veces solo nos confundimos, pero si ya nosotros conocemos al menos el nombre de las glándulas, entonces nos vamos a orientar por el nombre, ¿no es cierto?, para poderles ubicar y localizar. Entonces vimos ya las glándulas. ¿Cierto? Entonces ya identificamos estas porciones del colon, ¿verdad? Que es muy importante y creo que ya saben porque es muy sencillo. Ya vimos, ¿no es cierto?
decía ayer, estudiamos el estómago también, configuración interna y externa del estómago. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se llaman estas dos partes, ¿no es cierto?, de aquí del aparato digestivo. ¿Qué estamos viendo? Andy, ¿qué ve aquí? Esta que vemos de rosado y la que vemos de un color amarillito, ¿cómo se llama? La de rosado es el duodeno y el amarillo es el páncreas. El amarillo es el páncreas, ¿no es cierto? Entonces tenemos tanto al duodeno como el páncreas. Prácticamente están en íntimo contacto, ¿no es cierto? El duodeno rodeando, ¿no es cierto?, tanto la cabeza como el cuello del páncreas. Ahora, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuántas porciones iba a tener el duodeno? No, profe, de eso sí no me acuerdo. Iba a tener 3 porciones, Doc. 3, segura, 3 o... Perdón, 4, Doc. 4 porciones, ¿no es cierto? Entonces, Carolina, esta primera porción que le estoy indicando, la que está hacia arriba, ¿no es cierto? La de la parte inicial del duodeno, ¿cómo se llama esta porción? No me acuerdo. No se acuerda. Doris, ¿se acuerda cómo se llama esta primera parte, esta porción del duodeno? Yo les dije que era muy importante que repasen porciones del duodeno. ¿Porción superior, profe? La porción superior, ¿no es cierto? Vemos que tiene como una dirección o una forma semicircular, ¿no es cierto? Que va siguiendo este trayecto, como que formando un círculo, como formando un anillo el duodeno, ¿no es cierto? Entonces tiene su porción superior, ¿verdad? Después, Cristian, esta porción que les estoy indicando, después de la porción superior, ¿qué porción tenemos? Porción descendente. La porción descendente, ¿no es cierto? Entonces ahí ya veíamos que esta porción descendente iba a ser muy importante porque aquí se producía la absorción de hierro, aquí vamos a identificar a las papilas duodenales, aquí se va a dar la disolución de ácidos grasos, ¿verdad? Entonces vamos siguiendo la forma, como les digo, de un semicírculo, ¿ya? Entonces tenemos porción ascendente, baja, ¿no es cierto? Tenemos la porción descendente. Esta siguiente porción, ¿cómo se llamará? Carolina, de nuevo, ¿cómo se llama esta porción? Ya vimos la superior, vimos que aquí el duodeno desciende. Ahora, ¿cómo se llama esta siguiente porción? La ascendente. No. ¿Cómo está esta porción? La horizontal o inferior. Horizontales. La porción horizontal, ¿no es cierto? Porque Es que pensé que se llamaba la de acá. es como un círculo, ¿no es cierto? Entonces esta es la porción horizontal. Y finalmente, ¿no es cierto?, la última parte de este duodeno nuevamente empieza a subir. Entonces, Yandri, ¿cómo se llama esta última porción? Porción ascendente. La porción ascendente, ¿cierto? Entonces hemos tenido superior, descendente, la porción horizontal y la porción ascendente, ¿no es cierto? Ustedes para orientarse dibujan una C, ¿no es cierto? Entonces van viendo el trayecto que sigue la C, que va a ser la misma, ¿no es cierto?, para identificar las porciones aquí en el duodeno. Entonces ahora tenemos aquí al páncreas, ¿verdad? Entonces en el páncreas, ¿cuáles iban a ser las partes del páncreas, Alex? ¿Cómo íbamos a estudiar al páncreas o cómo le dividimos al páncreas? En cabeza, cuello, cuerpo y cola. Cabeza, cuello, cuerpo y cola, ¿no es cierto? Entonces vemos que esta glándula, ¿no es cierto?, es bastante alargada, ¿no es cierto? Entonces obviamente también le dividimos en partes para nosotros poder estudiar. Entonces vemos la parte inicial, ¿no es cierto?, tenemos a la cabeza, la parte media que prácticamente sería el cuerpo y esta parte final, ¿no es cierto?, que es la de menor, la que tiene mayor diámetro, ¿no es cierto?, sería la cola. Entonces ya como conocemos que entre la cabeza y el cuerpo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar siempre una estrechez que es el denominado cuello del páncreas, ¿verdad? Entonces primero identificamos estas porciones del páncreas. Ahora, Steven, ¿cuántos conductos nosotros encontrábamos en el páncreas? 2 conductos, el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio.
El principal y el accesorio, ¿no es cierto? El principal o de Wirsum y el accesorio o de Santorini, ¿verdad? Entonces tenemos dos conductos. Ahora vamos a reconocer o debemos identificar cuál es o cómo se llama cada uno de los conductos. Entonces, Nayeli, vemos este conducto, ¿verdad? Vemos como unas ramificaciones, un conducto que es amplio, ¿verdad? Que es bastante largo de longitud y que va a recorrer obviamente desde la cola y vemos que se dirige hacia la cabeza del páncreas. ¿Cómo se llama este primer conducto, el más largo? El pancreático principal. Ese es el conducto pancreático principal o el conducto de Wirsum. Entonces vean, ¿no es cierto?, cómo es la disposición de este conducto pancreático principal, ¿verdad? Prácticamente abarca desde la cola hasta la cabeza, ¿no es cierto? Abarca todo el páncreas, por eso va a ser el conducto principal, ¿no es cierto? Y ahora vemos acá en la parte inferior, ¿no es cierto?, un conducto más pequeñito que, como les decía, suele ser inconstante, ¿no es cierto? Entonces, este conducto pequeñito, ¿cuál será, Kelly? El conducto de Santorini. El conducto de Santorini, ¿no es cierto? O el conducto pancreático accesorio, ¿verdad? Entonces veamos, ¿no es cierto?, cómo se dirige este conducto pancreático accesorio. Es pequeñito y prácticamente está dispuesto únicamente a nivel de la cabeza, ¿verdad? Ahora vemos que a su vez estos conductos se están uniendo, se están anastomosando con otro conducto que ya estudiamos el día de ayer, ¿no es cierto? Este conducto que viene tanto del hígado como del páncreas. ¿Cómo se llama este conducto que vemos de verde y que se está uniendo a los conductos pancreáticos? Flor María. Es el conducto colédoco. Ese es el colédoco, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo se anastomosa o se une en el colédoco porque, como sabemos, ¿no es cierto?, se va a dirigir o va a desembocar a nivel del duodeno en las papilas duodenales. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, la imagen. Tenemos al conducto pancreático principal, ¿no es cierto? El más grande obviamente es el principal. A este pequeñito que está solo en la cabeza sería el accesorio, ¿verdad? Y también se van a unir con el colédoco, que ya ayer vimos cómo se constituía o cómo se formaba el conducto colédoco, ¿sí? Que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí ya tenemos identificadas cada una de las estructuras del páncreas, porque obviamente ya vimos, ¿no es cierto?, que estos colédocos se van a dirigir o que van a desembocar a nivel de las papilas duodenales, que están, ¿en qué porción del duodeno están las papilas duodenales, Joana? ¿En la porción transversa? No, veamos la imagen. ¿En qué porción está? Descendente. En la porción descendente, ¿no es cierto? Tenemos superior, descendente, horizontal por acá y la ascendente. Entonces, estas papilas están en la porción descendente del duodeno. Entonces, prácticamente ya con eso concluimos, chicos. Ya nos veríamos. ¿Sí? No nos quiere dejar ver las imágenes rápido. A ver, les voy pasando y vayan Ya, viendo. profe. Bueno, los que tengo aquí de digestivo. Gracias, profe. ¿Sí están viendo? ¿Se ven? Sí. Ya, entonces ahí tenemos al estómago, aquí tenemos representado cada una de las fibras. Acuérdense, desde la más externa hacia la más interna. Ahí está clarito cómo están dispuestas las fibras. Aquí tenemos el intestino delgado, yeyuno, duodeno, yeyuno e ilio, ¿verdad? Porciones del duodeno, repasen. Aquí tenemos, aquí ustedes sí pueden identificar las porciones del duodeno, los conductos del páncreas, ¿no es cierto? Aquí están las porciones del duodeno. Esta es la disposición de las asas. Esto es solo para que recuerden un poquito, pero obviamente no se puede reconocer, ¿verdad? Ya vimos, ¿no es cierto?, el colon. Ya saben, ya identifican cada una de las porciones del colon. Entonces fíjense bien qué porción
se les indica. Esto también muy importante, recto y conducto anal, ¿no es cierto? Sobre todo las estructuras que les mostré, las que se ven aquí, los pliegues, la ampolla, las columnas. Es lo principal que deben identificar. Las glándulas, ¿no es cierto? Las que siempre vemos, las que son fáciles de identificar, las mayores, ¿no es cierto? Entonces no se olviden de aprenderse cuáles son los conductos de cada una de las glándulas. Porque obviamente si vemos a la glándula decimos, esta es la parótida, ¿no es cierto? Y vemos este conductito que sale de la parótida, sabemos que va a ser el conducto de Stenning, ¿no es cierto? Aquí tenemos a los conductos igual del hígado, a los conductos del páncreas, las papilas duodenales, no se olviden. Pueden tener una imagen así, en donde tengan que reconocer conductos, tengan que reconocer papilas, ¿no es cierto? Sobre todo las papilas. Si tienen solo el duodeno, ustedes saben que deben reconocer porciones y papilas. Y eso sería todo, chicos. Y ya de los cartílagos, obviamente, eso ya han visto, pero déjenme ver. De los cartílagos ya les reconocemos, ¿cierto? Entonces, esta podrían tomarle como referencia. ¿Sí se ven los cartílagos? Sí, profe. Este para los pares. Que ya repasamos. Esta imagen de aquí es muy clarita para los cartílagos. De ahí, ¿qué más repasamos? La configuración externa, ¿no es cierto? Ya lo del árbol branquial les dije que se base en el módulo, ¿no es cierto? Que ahí está muy clarito. Y esta sería la configuración del pulmón. Aquí básicamente para que vean, ¿no es cierto? Cuáles son los bordes, claritos los bordes. No, una pregunta con respecto al borde posterior ahí de los pulmones, ¿se podría poner así como está ahí el borde posterior, tipo, ahí donde dice borde posterior, ¿se puede señalar así como borde posterior? Claro, les tocaría así, o incluso le ponen en algunas imágenes aquí esta parte que está como detrás del anterior, a este como borde posterior. Pero no habría problema si le ponemos la línea que está ahí en la parte de izquierda. No habría problema. Es que esa sería la manera de poderle representar. Okay. Y ya, chicos, Sí, entonces el día lunes Sí, doc. nos veríamos en la tercera evaluación. Estudien, por favor. Ustedes saben que si el día lunes estudian, el día martes y miércoles la evaluación igual es digestivo y respiratorio, entonces va a ser mucho más fácil. Entonces nos vemos el día lunes, ustedes ya saben cómo son las indicaciones para las evaluaciones y que les vaya muy bien. Hasta el lunes. Muchísimas gracias. Gracias.